Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 23 de julio, que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 4, desde el verso 1 al 17. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro amado Dios de esta parte de la palabra. Padre bendito, gracias por tu palabra, que es nuestra guía para nuestro camino. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que nos la revele, Señor. Te entrego mi vida para que dé gloria a tu santo nombre. Vengo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me ha tocado un tema bastante difícil, pero toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos y también para exhortarnos. Este tema habla específicamente acerca de cuando Ezequiel anuncia el sitio o el ataque a Jerusalén. Primero voy a empezar con un pequeño contexto para entender la palabra. Como ya dijimos, el autor es Ezequiel, quien es un profeta de Dios. Esta parte de la palabra se escribió más o menos entre el año 593 a 571 antes de Cristo, donde Judá había sido llevada en parte al exilio de Babilonia. Y Ezequiel profetiza tanto desde el exilio como sobre Jerusalén. Entonces, este libro tiene varias partes, pero específicamente ahora vamos a hablar sobre el juicio sobre Jerusalén por dos motivos: por su idolatría y por su rebelión. Entonces, veamos unos antecedentes. Hay un antecedente clave para este capítulo 4 de Ezequiel, que el profeta ya había sido comisionado para proclamar juicio, pero mediante señales visuales, que lo vamos a leer ahora en la palabra. Entonces, también hay que conocer el contexto. Este capítulo fue escrito en el exilio de Babilonia, donde Ezequiel se encontraba con los deportados desde Judá. Entonces, Dios utiliza acciones simbólicas porque muchos judíos exiliados no creían que Jerusalén sería destruida. ¿Ok? Vamos a leer la palabra de Dios. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. El título es Señal inminente del sitio, en esta versión. Dice así la palabra: Ahora, hijo de hombre, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo delante de ti. Luego dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro a su alrededor para que nadie pueda escapar. Establece el campamento enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes. Luego toma una plancha de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirígete a la ciudad y demuestra lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Verso 4. Ahora, acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre ese lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días.
un día por cada año de su pecado. Cumplido este tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho, 40 días, uno por cada año del pecado de Judá. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro hasta que se hayan cumplido los días del ataque. Ahora ve a conseguir algo de trigo, cebada, frijoles, lentejas, mijo y trigo espelta, y mézclalos con un recipiente grande, en un recipiente grande. Con esta mezcla harás para ti durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Prepárate raciones de alimento de 228 granos para cada día y cómelas a determinadas horas. Luego mide una jarra de agua para cada día y bébela a determinadas horas. Prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada. Cocínalo a la vista del pueblo, sobre un fuego encendido con excremento humano seco, y luego cómete el pan. Después el Señor dijo: así comerán los israelitas pan contaminado en las naciones gentiles, a donde los expulsaré. Entonces dije: oh Señor soberano, ¿es necesario que me contamine con excremento humano? Pues nunca me he contaminado, desde que era niño hasta ahora. Jamás comí ningún animal que muriera por enfermedad o que fuera muerto por otros animales. Jamás probé ninguna carne prohibida por la ley. Está bien, dijo el Señor, puedes cocinar tu pan con estiércol de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo: hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y comerán con temor. El agua se racionará gota a gota y el pueblo la beberá afligido por falta de alimento y agua. Ellos se mirarán unos a otros llenos de terror y en su castigo se irán consumiendo. Dice la palabra de Dios: dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Así que, amados hermanos, no podemos provocar a Dios con la rebelión, con la idolatría, y no esperar que suceda nada. Dios utilizó al profeta Ezequiel para profetizar el sitio contra la ciudad de Jerusalén. Entonces, por lo extenso del tema, voy a enfocarme en algunos versos, ¿no? Hemos leído aquí toda esta sección desde el verso 1 al 17, que es el capítulo 4 de Ezequiel, una serie de actos simbólicos para representar el sitio de Jerusalén y su juicio inminente. Por ejemplo, del verso 1 al 3, se representa el sitio de Jerusalén utilizando un ladrillo o un adobe como maqueta. Desde el verso 4 al 8, se acuesta 390 días el profeta sobre su lado izquierdo por los años del pecado de Israel y 40 días sobre el lado derecho por los de Judá. Entonces, en el verso 9 al 17, se le ordena al profeta preparar pan con ingredientes mixtos y cocerlos con estiércol. En principio estiércol humano y luego estiércol de vaca, ¿no? Simbolizando la escasez de alimentos y la impureza durante el exilio. Bueno, analicemos desde el verso 1 al 3, ¿no? Esta sección de la palabra representa el sitio contra Jerusalén y utiliza a un ladrillo como una maqueta. Le dice el Señor, ¿no? Dice: hijo de hombre, toma un ladrillo, colócalo frente a ti
y dibuja un mapa de Jerusalén. Eso le dice Dios a Ezequiel. Entonces, esto es como si fuera una maqueta simbólica, un mapa de la ciudad. Verso 2. Haz sitio contra ella y rodéala con torres de asedio, construye una rampa contra las murallas, coloca campamentos enemigos alrededor y haz arietes para derribar sus puertas. Recordemos que en esa época las ciudades eran amuralladas para protegerse de los enemigos. ¿Y qué hacían los enemigos? Rodeaban toda la ciudad, ponían torres, ponían rampas y acampaban alrededor de la ciudad. Y el objetivo era que no entre alimentos, no entre agua, y la ciudad se quede sin recursos para comer, para vivir, y termine rindiéndose, y ellos, el ejército enemigo, termine conquistándolo. Entonces, aquí Ezequiel está profetizando eso, ¿no? Toma un ladrillo simbólico y lo rodea. Verso 3. Luego toma una plancha de hierro y colócala entre ti y la ciudad. Gira hacia ella tu rostro con expresión de severidad y represéntala bajo ataque. Esta es una advertencia para el pueblo de Israel. ¿Qué representa esa plancha de hierro? Representa que hay una barrera entre Dios y el pueblo, que Dios ya no escucha ni interviene al pueblo de Israel. Entonces, y el rostro de Ezequiel dirigido a Jerusalén, ¿qué significa? Juicio inminente. Amados hermanos, dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Como justamente conversaba con el pastor Arroyo, él me decía que en la iglesia de Odisea, ¿qué hacía? Oraba, cantaba, pero Jesús estaba fuera. Lo mismo sucedía con Jerusalén. Dios estaba fuera de la ciudad, no los oía, no intervenía, y es más, había decretado un juicio. ¿Por qué? Por el inminente pecado de este pueblo. Así que no podemos estar pecando y pensar que no va a pasar nada. Esto nos llama a un ejemplo de arrepentirnos. Si Dios hizo juicio contra la ciudad que tanto amaba, contra la ciudad escogida, ¿cuánto más con nosotros? Así que es tiempo de arrepentirnos, volvernos a Dios, decir al Señor: Señor, examina mi corazón, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, como decía David, límpiame, lávame, y seré más blanco que la lana. Entonces, abandonemos el pecado. Esa es la primera parte. Desde el verso 4 al 8, ¿qué hace Ezequiel? Se acuesta 390 días sobre su lado izquierdo por los años del pecado de Israel y 40 sobre el lado derecho por los pecados de Judá. Entonces, el acostarse es una intercesión simbólica que significa la carga nacional del pecado. El lado izquierdo está ligado a ¿quién? A Israel del norte. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que, por ejemplo, estos 390 días simbolizan la duración del pecado del reino del norte de Israel, desde Jeroboam hasta la caída de Asiria. Y vemos, cuando leemos la palabra, la historia de los reyes del norte, vemos un continuo pecado.
Vemos que abandonaron a Dios, vemos que adoraron a los ídolos, vemos que no hicieron caso a los profetas de Dios. Amados hermanos, en estos tiempos la maldad se ha multiplicado en muchos lugares, en muchas naciones, y la gente no quiere oír la palabra de Dios, quiere hacer como le da la gana. Si le predicas que se arrepienta, no te escuchan. Recordemos que el profeta Ezequiel estuvo predicando 390 días, uno por cada año de pecado en Israel, en el reino del norte. Luego en el verso 6 que dice: y cuando lo hayas cumplido, te hayas acostado esos 390 días, ahora te acostarás del lado derecho, ¿no? Durante un periodo de 40 días, para representar los 40 años de pecado de Judá. ¿Judá qué era? El reino del sur. Y estos 40 años representaban el periodo desde el descubrimiento del libro de la ley en tiempos de Josías hasta la destrucción del templo, desde el 586 antes de Cristo. Entonces, amados hermanos, arrepintámonos. Es preferible tirarnos a la roca antes que la roca venga sobre nosotros y nos despedace. No podemos jugar a ser cristianos y tener una doble vida. Seamos un remanente fiel que escucha la palabra, que obedece la palabra y que vive conforme a la palabra. Recordemos que tanto el reino del norte como el reino del sur fueron juzgados. ¿Por qué? Por la rebelión y por la idolatría. Quitemos toda rebelión de nuestro corazón, toda falsa humildad encubierta. Quitemos todo pecado de nuestra vida, toda doble vida, y volvamos a los caminos del Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, y eso es hasta el verso 7, hasta el verso 8. Y en la tercera parte, desde el verso 9 al 17, se le ordena a Ezequiel preparar pan con ingredientes mixtos y cocerlos con estiércol de hombre. Y luego del pedido de Ezequiel, cambia a estiércol de vaca. Esto simboliza, por un lado, la escasez de alimento y por otro lado, la impureza durante este periodo de exilio. Entonces, hay consecuencias del pecado, que es la necesidad, que es la falta de alimentos, que es el hecho de que nuestras futuras generaciones no tengan para sustentarse. Entonces, amados hermanos, yo voy a concluir acá, pero quiero dar algunas algunas aplicaciones prácticas. Pero antes, como conclusión general de todos estos versos del 9 al 17, es una serie de órdenes simbólicas que representan la degradación del alimento y por extensión el sustento espiritual y material de Israel durante el asedio, es decir, el sitio, y luego durante el exilio. Entonces, cada elemento es una representación de una larga historia de pecado del pueblo y del posterior castigo, que si bien es cierto es severo, pero sirve como advertencia para volver a lo que es puro y vital, una relación correcta con Dios. Aplicaciones prácticas. Primero, que Ezequiel fue un profeta obediente.
a pesar de la incomodidad. Ezequiel obedeció acciones que parecen extrañas, inclusive humillantes. Y Dios nos llama a eso, obedecer, a ser fieles, aunque no comprendamos su plan. Lo otro, que Dios no pasa por alto el pecado colectivo. Entonces, la culpa nacional tiene consecuencias, porque tanto el liderazgo espiritual, pero también el liderazgo social debe rendir cuentas ante Dios. Hay pecados nacionales. Vemos que en Israel era el juicio, era la rebeldía y la idolatría. Y hemos visto que a través de las naciones hay grandes pecados. En Chile es la codicia, en Argentina la falta de humildad, en Perú la envidia, y así. Y por departamentos también dentro de Perú hay pecados enraizados. Al norte la brujería, al centro la violencia, el alcoholismo, y así podemos nombrar pecados de regiones específicas. Y nuestro país tiene mucho pecado de idolatría, porque vemos que hay procesiones, rinden cultos a objetos, a criaturas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Oremos para que nuestra nación se arrepienta. Luego también, como una aplicación práctica, es la paciencia en la proclamación del juicio. Recordemos que Ezequiel predicó por más de un año, 390 días, antes que se cumpliera la palabra. El juicio puede tardar, pero al final va a venir. Otro tema es que la santidad no es negociable. Entonces, aún en medio del juicio, la santidad importa. Finalmente, nuestro testimonio puede ser más poderoso con acciones que con palabras. Entonces, vemos que el simbolismo que Dios utiliza a través de Ezequiel puede inspirar a vivir la verdad y no solamente predicarla. Vamos a orar. Padre bello, tú nos mandaste esta palabra de advertencia, de juicio por el pecado enraizado en una nación, en un territorio, durante un largo periodo de tiempo. Yo te pido perdón por mi nación, porque te ha abandonado, Señor. Se ha ido a los ídolos, Señor, y te suplico misericordia, que conozcan la verdad y la verdad los haga libres y que se arrepientan. También por la rebelión, Señor, de abandonarte, de desechar tu palabra, de no buscarte, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a arrepentirnos y a volver a tus caminos, a vivir en santidad según tu palabra. Venimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.